Soy Pedro Bogo, soy técnico del CUFIE y mis pronombres son masculinos. En la infancia yo no era consciente ni de qué significaba ser gay, ni LGTBI, es decir, no tenía la información porque me acuerdo que en el colegio no se hablaba nunca de la orientación, ni la identidad, ni estos temas. Yo me acuerdo que en mi casa todo lo que llegaba de ser un hombre gay era negativo, encendías la televisión y todo era negativo, entonces yo decía, bueno, esto no se puede ser, tengo que ser heterosexual y cumplir un poco las normas, ¿no? Claro, aquí es importante el tema de la expresión de género, ¿no? No es lo mismo ser un hombre gay que tiene una expresión de género más masculina, como es mi caso, aunque tengo pluma, pero de aquella pues era más masculino, que ser más afeminado. Entonces, en mi caso, al ser más masculino, la verdad que no sufrí discriminación directa nunca. Sí recuerdo que yo tenía un amigo enfrente a mi casa que jugaba con muñecas, era bastante afeminado, y mi padre me obligó a dejar de andar con él, llegado a una edad. Yo no sé qué edad tendría 9, 10 años, y recuerdo que una vez que iban por la calle, como que nos hicieron burla unos niños, ¿no? Hicieron como un gesto, como riéndose de nosotros por ser afeminados, ¿no? Y recuerdo que esa noche mi padre me obligó a dejar de andar con él, ¿no? Claro, yo en ese momento entraba dentro de lo que todo el mundo decía, algo negativo para los gays, ¿no? Es decir, que mi padre lo que estaba señalando que eso no lo podía hacer, es decir, que yo no podía ni ser gay, ni ser afeminado, sino que tenía que cumplir las normas sociales marcadas para mi género y tenía que ser heterosexual, ¿no? Eso va generando un pozo dentro de ti que te culpabiliza, es decir, primero hace que no te comprendas y por otro lado te sientes culpable por ser quien eres más adelante, ¿no? Si tú no tienes un desarrollo emocional y afectivo en esa etapa, luego lo aprendes a trompicones y tarde, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a los 23 años, pedí una beca antes para irme a Cuba a estudiar, estuve en La Habana durante un año y ahí en La Habana aprendí lo que eran las relaciones básicamente sexuales, pero también afectivas, ¿no? Pero aún así estaba en el armario. Es decir, yo nunca dije a mis amigos de Cuba que era gay. Y luego de estar en Cuba me sobró un dinero de la beca y demás que me dieron y me fui a vivir a Chile. Y en Chile cuando llegué, bueno, al mes o así, conocí a un chico, me enamoré por primera vez locamente. Y ahí me sentí con la fuerza para contarlo. Entonces, desde la lejanía, en Chile, yo solo, sin referentes, sin nada, por una webcam se lo dije a mis padres, ¿no? Que era el paso más importante al final que tenía que dar para salir del armario. Entonces fue un proceso muy complicado para mí, porque aparte no tenía referentes, no sabía cómo actuar, salía por la noche para conocer a chicos y era un desastre emocional absoluto, porque al final no tuve el derecho a ese desarrollo emocional. Entonces aprendí como pude, no había otra forma de aprender, ¿no? Y todo esto unido también a la discriminación. Yo recuerdo varios casos en Chile, una vez por la noche, en un sitio muy conocido en Santiago de Chile, que hay varias gays y demás, estaba yo allí y me embistió un coche. Me empotró contra los hierros contra el arcén de la carretera y me clavó el arcén en la rodilla y me dejó allí tirado. Es decir, cogió el coche y se fue, ¿no? Y que esto fue peor en un colegio que trabajaba, yo soy psicopedagogo también, y trabajaba con niños que tenían problemas de aprendizaje y demás, y era de monjas. Entonces me obligaron a dar clase en sitios compartidos por lo que pudieran pensar los padres o por lo que pudiera pasar, ¿no? Este rollo de pederastia y, ¿no? que mucha gente tiene en la cabeza, sobre todo en la iglesia, que piensan bastante mal siempre. Y aparte de eso, un día, otra de las monjas me vino a decir que me hiciera la prueba del VIH por si le pasaba el SIDA a los niños, ¿no?
La mayor dificultad que veo ahora y barrera es esa discriminación sutil, ¿no? Porque también un chiste o una broma o un comentario es violencia. Y luego hay algo que yo creo que vivimos las personas del colectivo, yo creo que tenemos como un sexto sentido. Ya no es tanto tampoco los comentarios o burlas, sino que a veces captas que incomodas, ¿no? Es como que si tienes un determinado discurso o hablo en femenino, por ejemplo yo, que lo hacemos muchas veces en el colectivo, que hablamos en femenino, o nos sale la pluma, o hay determinados contextos que no puede ser así, ¿no? Es como, eres gay, vale, pero lo eres en tu casa o lo eres en privado, ¿no? Tampoco te pases, ¿no? Es un poco esta cosa de no exteriorices tanto el ser gay. Y es terrible, ¿no? Y esto se vive muchísimo, en muchos contextos laborales o en el personal o demás, se vive mucho en no poder mostrarte tal y como eres, hablar como eres y expresarte como eres, ¿no? Las personas del colectivo también tenemos que reflexionar sobre si tenemos fobias interiorizadas, si todos esos mensajes que nos llegan socialmente nos están afectando nuestro desarrollo y también afecta a cómo nos relacionamos con las personas del colectivo, ¿no? Yo creo que ahí está el germen también de la discriminación de personas trans o las mujeres lesbianas, que ocupan un espacio dentro del colectivo muy minoritario y excluido, ¿no? Tenemos que reflexionar el por qué la gente no se visibiliza, ¿no? Si tú, en una institución pública, en una universidad, no tienes en cuenta las realidades del colectivo, lógicamente la gente no se va a visibilizar. Y si además hay personas que siguen excluyendo y discriminando a personas del colectivo en la universidad, lógicamente la gente no se va a visibilizar. Si la gente no se visibiliza es porque tiene miedo. No hay más. Y tiene miedo porque las estructuras de las instituciones tienen que integrar e incluir a las realidades del colectivo. Entonces, creo que tenemos que visibilizar más las realidades del colectivo y yo creo que visibilizando las realidades del colectivo saldrán referentes en profesorado, en PAS y en los estudiantes y las estudiantes y los estudiantes. Esto no es una cuestión ideológica, política, no. Estamos hablando de personas que están en tu universidad, que siguen siendo discriminadas, que viven en la invisibilidad, que están perdidas, que sufren, que tienen problemas de depresión, de ansiedad. Es decir, hablamos de personas muy vulnerables. Entonces, hay que conocer la realidad y hay que formarse para atender esa realidad. Y hay que formarse y hay que formar a los futuros profesionales para que conozcan la realidad y sepan cómo intervenir, ¿no? Y yo creo que además la universidad, que tiene que ser un elemento de transformación social básico en la sociedad, tiene que ser pionera, tiene que ir a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos y a la vanguardia en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Si una persona ve a otra que ya ha salido del armario, que es visible, que le puede acompañar, que ya hay un servicio en la universidad que le puede ayudar, le va a ayudar en el proceso. Tenemos que estar unidas ahora mismo. Creo que vienen años muy difíciles políticamente y socialmente. Creo que los discursos de odio han calado en una parte de la población muy importante. Que ven a nuestro colectivo como algo político, que lo somos un elemento político porque somos disidencia, pero aparte de políticos somos o defendemos derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos que poner el foco ahí, en hacer consciente a la gente que no hablamos de un bando otro, no. Defendemos derechos humanos, defendemos lo justo y lo que creemos que se tiene que hacer, que es que cada persona viva libremente y en igualdad, ¿no? Entonces no es una cuestión solo del colectivo, es una cuestión de la sociedad en general. Y sin personas aliadas que son externas al colectivo no vamos a conseguir fortalecer y ampliar los derechos, ¿no?, de la comunidad. Entonces creo que tenemos que seguir haciendo ese trabajo pedagógico, de sensibilización, de ocupación de espacios, para que, lógicamente, esté un gobierno u otro, venga una ideología u otra, nuestros derechos no se toquen nunca más. Entonces creo que si nos mantenemos con unidad,
entre todas las personas del colectivo y seguimos trabajando en la dirección de explicarle a la gente quiénes somos y acercando nuestra realidad, vamos a conseguir lo que queramos.